Para los móviles están los iPhone, para los coches los Lamborghinis y para los libros de mentalismo, cosas como esta. Soy Miguel Bravo y te doy la bienvenida a Libros de Magia. Hoy vamos a hablar de Divine, de Colin MacLeod. Y cuando hablo de esto como un artículo de lujo, es porque este libro es un libro caro de mentalismo. Una joya que tiene ideas buenísimas, pero que empieza a estar en un rango de precios que entiendo que no es para todos los bolsillos. El libro es un libro difícil de conseguir a día de hoy, como veis. Tapadura, parece autoeditado porque al menos no hay ninguna editorial de por medio, y es un libro que ya supera las 3 cifras siendo un libro tan pequeñito, pero merece la pena, pues vamos a descubrirlo a lo largo de esta review. Llega un momento en la historia de los libros en la que los autores editoriales deciden subir los precios, y no estamos hablando por tema de inflación y subida del precio del papel, sino un salto considerable respecto al resto de los libros. Hay distintas posibles razones. La más evidente pueden ser las subidas de precio de todo en general, pero por otro lado está la cosa de ocultar este secreto lo máximo posible, hacer un artículo de lujo de las ideas de este autor. Claro, uno puede pensar que este autor tiene el ego por las nubes pensando que sus ideas valen más que las de los demás, pero es decisión suya decidir qué precio tiene su libro. No obstante, este libro en principio está autoeditado, realmente parece que no han debido haber muchas unidades, por lo que el precio aumenta. Pero nosotros como usuarios que no tenemos la culpa de todas estas decisiones, nos merece la pena pagar esto, nos merece la pena invertir tanto dinero en añadir un pequeño efecto a nuestro repertorio. Bueno, vamos a valorar. Este pedazo libro de Bob Cassidy me costó en su día $65, con lo que costase el cambio y las aduanas y demás. Un libro que me lo compré de primera mano y ya tenía ese precio. Puede parecer un precio elevado, pero la verdad es que considero que merece la pena. Pero es que este libro en concreto costaba $105. Y aquí empieza la duda. ¿Acaso alguno de vosotros no se ha gastado estas cifras en un efecto que igual está en vuestro cajón? ¿Acaso no os habéis gastado estas cifras de dinero en acumular barajas, en acumular cosas que al final no van a entrar en vuestro repertorio? Ese es el momento en el que uno debe reflexionar el valor real de los libros. Por ejemplo, este pequeño libro de aquí, Cartas Barrocas, es un libro hiper barato, súper económico, o más bien lo era cuando se editaba, y la mayor parte de mi repertorio de cartomagia en la época en la que me lo leí era de este libro. O sea, me encantó, es de donde más he extraído cosas que por alguna razón han casado conmigo. Algún día os hablaré más en detalle de ello, aunque en mi Instagram tenéis una pequeña review, y el valor de este libro es mucho mayor que si me hubiese comprado un efecto por ahí suelto. Por supuesto hay excepciones, por ejemplo The Quest es un libro del que acabo de hacer una review hace nada y que en él se explican juegos que bien te podrías hacer tú con lo que te explican, pero que se venden por separado. En ese caso quizás tu tiempo merezca la pena pues pagar a alguien que te lo haya ya todo gestionado, toda la escenografía por así decirlo, y ya lo tengas todo apañado. Entonces tú lo lees aquí, te parece una maravilla, pero quieres llevarlo a cabo y no tienes tiempo para gestionar ciertas cosas. Pues se te facilita. Pero es que hay libros, por ejemplo Magia de Mente, Alberto Figueiredo, que tiene un juego que te ahorraría cientos de euros, literalmente con una técnica, y están aquí escondidos cientos de secretos para que dejes de gastarte absurdas cantidades de dinero en chorradas. Ya lo tengo que decir así, pero es que muchas veces que tenemos cosas porque nos gustan, nos llaman, nos cachivaches, y la verdad está aquí oculta. Pero bueno, vamos a volver a este libro, que es lo que nos concierne. ¿Quién es este señor? ¿Qué es este libro? Ojito, es un libro en inglés, pero en el canal tenéis un vídeo de cómo usar la inteligencia artificial para leer cualquier libro en cualquier idioma. No es lo mejor, pero es la solución que tenéis a las personas que quizás tengáis problemas con el idioma. Quiero agradecer de corazón a Dani Marco, que me ha prestado este libro, que pasa un tiempo conmigo para ser estudiado y luego volverá con él, por dejármelo y poder descubrir estas maravillas que por otra forma yo no podría haber descubierto. Colin MacLeod, o Colin Cloud como se conoce ahora mismo, es un mentalista escocés que tiene un trabajo muy amplio y que podéis encontrar DVDs suyos, otras publicaciones, y aquí nos ha hecho un poco la compresión de todo su trabajo, aunque él mismo dice en las páginas que todo esto va evolucionando y que nunca se sabe si pensará lo mismo una vez vuelva a revisar el trabajo. El libro tiene unas 200 y pico páginas y además tiene unos 20 y pico efectos y artículos teóricos, y la verdad es que tiene un poquito de todo para el mentalista. Sí, este libro es para una persona que quiera dedicarse 100% al mentalismo.
Aquí claramente está ya la dicotomía de si esto es magia mental, si es mentalismo. Aquí parece que todo tira más hacia la corriente, que cualquier mentalista entiende que esto es mentalismo, pero sí es cierto que si tienes un número de magia que quieres incluir algo mental, esto podría encajar contigo. No obstante, el autor comenta muchas cosas que son teoría muy útil para el mentalista, aunque evidentemente aplicable para el mago de cerca de escenario o de cualquier tipo. De hecho, considero que hay que leer de todo para poderse enriquecer en el mundo escénico, y esto pues a cualquier mago de cerca puede que algunas ideas le vengan bien. No me voy a detener a hablar de cada efecto en concreto, aunque tampoco son muchos, pero sí que quiero destacar algunas cosas puntuales. El primer efecto me encanta, es de mis favoritos del libro, es algo muy minimalista, que es una especie de confabulation, es decir, una predicción con algo que se ha generado entre todos, escrita de antemano, y bueno, tampoco quiero entrar aquí en detalles porque se me va la lengua y no podemos hacer eso, hay que proteger el secreto, pero es una idea muy bonita, muy minimalista, que se puede hacer en sitios muy pequeños o en grandes escenarios y ocupa muy poquito. Y además la forma de presentarlo es muy buena, la verdad es que genera la colaboración de todo el público más o menos, en pequeños grupos, está muy bonito y me gusta. No sé si técnicamente la técnica que utiliza es la que todo el mundo elegiría usar, pero al menos el concepto de cómo participa todo el público sí que es interesante. Pero es que la verdad, el interés de este libro, más allá de las técnicas, son las premisas, las ideas que plantea por ahí sueltas y la sutil teoría que te va soltando, porque hay algunos artículos de teoría, y uno de ellos, y voy a pegar un salto tremendo en el índice de este libro, es el Dunninger-Ploy. Comenté ese tema cuando hice la review de Hector Chadwick. Este libro me encantó y esto es un poco más asequible como lectura de mentalismo, pero aquí en el libro Divine te explica al detalle todas las sutilezas y es como que te lanza a utilizar esta técnica. Si no sabes de lo que hablo, quizás es que no tienes mucha experiencia en el mundo del mentalismo o que por alguna razón no te has topado con lo que es el Dunninger-Ploy, pero es una forma muy buena. No puedo decir lo que es y ya está, y es muy interesante, pero hay que tener narices para hacer esto, y una vez, al parecer, por lo que me ha dicho la gente que ha leído esto, que lo ha estudiado y que lo ha hecho, una vez que lo empiezas a hacer no puedes parar de hacerlo. De hecho, es un principio tan engañoso que yo recuerdo haber visto un festival de magia en Madrid hace tiempo, que pude verlo 5 veces y me estaba engañando una cosa, yo no entendía nada, y sin querer un día, porque me despisté, y aquí está la cosa del manejo de atención, yo me despisté y sin querer vi algo que no tenía que haber visto, y ahí entendí qué estaba pasando. Y ya, pues efectivamente, al cabo del tiempo, acabé descubriendo que era el Dunninger-Ploy, y ya no sé ni cómo lo estoy pronunciando, pero bueno, la verdad es que es una cosa que engaña a cualquiera, que es muy efectiva y que sobre todo se vive como algo mental realmente, y aquí no estamos hablando ni de compinches ni realidades extrañas, nada, aquí es lo que es y cada uno vive su movida de una manera sorprendente. Y ya está, no voy a adentrarme más. Si te interesa este tema, esta es la lectura recomendada. Luego me hace gracia porque tiene una baraja memorizada, que a mí me encanta todo el mundo de la mnemotecnia, pero esta vez usa un sistema un poco extraño que me parece divertido, es como una forma de memorizarla muy rara. Y yo creo que está interesante, no os puedo contar mucho más, pero va como escribiendo en la baraja el número de cada carta, entonces te van diciendo, las mezclan y vas poniendo la 1, la 2, la 3, y luego las vuelven a mezclar y tú puedes decir qué número está escrito detrás, ¿no? Pues porque tú has memorizado, evidentemente, porque ese es el efecto, ¿no? O sea, aquí nos estoy explicando la trampa, pero es que es el efecto, la gente se sorprende, ¿no? Porque eres muy listo. Es así un poco, somos en el mundo del mentalismo, ¿no? Esa es nuestra sorpresa mágica, que somos muy listos. Otra idea que me gusta mucho aquí es el Safe Opener, que es un opener, es decir, un efecto con el que abres el espectáculo y te explica cómo lo hicieron en un número, o sea, en un número, en un espectáculo, y te dice que no te lo va a explicar, porque eso pertenece al grupo con el que hacía ese espectáculo, pero te explica cómo él lo aplicaba a otra cosa. Así que al final, entre una cosa y otra, al final sabes cómo se hizo todo, y la idea es muy divertida, sobre todo cómo lo hicieron ellos, y me gusta un montón. Y siguiendo justo después de ese, hay un efecto de en qué mano está, pero con un desarrollo mayor. Una idea muy buena para darle un cuerpo a este tipo de efectos de Witch Hand, pero que además, bueno, me parece una maravilla. De esto que yo ya he visto hacer versiones de esto hace poco en escenario,
y es que está muy bien, la verdad, o sea, unas ideas, y no sé si este es el real origen de ello, pero bueno, para estas cosas tenemos el Conjuring Archive u otras páginas web en las que podemos descubrir cuál es el origen de los efectos. Ya hablaré algún día de esto, que yo ya os lo voy mencionando aquí desde hace mucho y quizás alguien no lo conozca, así que bueno, vamos a continuar. Luego, una cosa que me gusta del libro también es cómo da vuelta a ciertos usos de elementos. Por ejemplo, el típico juego de la suma en el que varios espectadores escriben un número y suman y demás. Si conoces ese efecto, parece que ese es su límite, ¿no? Esa es la herramienta, se queda ahí estancada. Pero él utiliza la misma idea para algo completamente distinto y es un uso totalmente creativo que te da, bueno, es esa forma de pensar más allá, think outside the box, estas cosas que les gusta mucho decir a la gente, y la verdad es que esta idea a mí me pareció fascinante, y sobre todo porque un problema que veo con el libro es que una vez que te has comprado el libro, de repente te lees en las páginas y ves que tienes que comprar más cosas que no tienes en tu casa porque son carísimas. O sea, por ejemplo, lo que he dicho hace poco, bueno, tampoco voy a entrar en detalle, pero cuesta mucha pasta, y lo que él dice que él usa, te da alternativas para hacerlo más barato, pero al final entre una cosa y otra las ideas de aquí cuestan bastante dinero. Entonces, claro, aquí esto, por eso yo veo que este libro es como para el profesional, para la persona que se dedica al mentalismo, que quiere buscar otras alternativas, explorar formas de pensar, y para alguien que tenga suficiente tiempo para indagar en esto. Bueno, debo decir suficiente tiempo, pero en cuanto me llegó el libro me lo leí en 2 días, luego ya lo repasé, pero es que me entretuvo tanto. A mí me gusta mucho leer estas ideas porque no tienes que llevar una baraja encima para probarlo, no tienes que... No, te lo lees, se entiende y ya luego puedes volver a ello en detalle, ¿no? Pero ese tipo de lectura a mí me gusta mucho y bueno, eso, me lo devoré en nada porque es súper entretenido ver la forma de pensar. Sí es cierto que hay ideas que igual no me parecen tan novedosas, pero porque quizás este es el origen. Yo lo vi un día y de repente pienso que ese es el origen, pero igual este es el origen, ¿no? Entonces, esta es un poco la cosa con los libros que no tienen demasiadas citas, y este me pasa un poco, este no tiene demasiadas citas. Ay, hay que aprender a dar crédito, ¿no? A los orígenes. Luego hay alguna idea de mentalismo proples, que es lo que llamamos ese mentalismo en el que no llevas nada contigo. Tu palabra, hablas con la persona y ahí se acabó todo. Ni llevas un cuaderno gigante para escribir nada, ni llevas una cabina enorme de metal con letras de colorines y purpurina, no. Estás tú y el público. Y te presento una idea que, si eres de habla hispana, no tiene mucho sentido porque juega un poco con el hablar en inglés. Y sin más, tampoco creo que sea al 100%, y no sé con quién hablé esto, que muchas veces las ideas de este mentalismo proples quedan bastante cojas y es muy difícil encontrar una cosa que sea bastante sólida y en la que nos podamos apoyar. Justo después de eso tiene una idea de lo más práctica posible, al 100% funciona, y es una forma, bueno, realmente la idea es fácil de contar hablada, así que no voy a desvelar demasiado, pero es un sistema de tener muchos pensamientos en una baraja de póker y usar la baraja de póker con pensamientos normales. No puedo hablar mucho, pero te juro que cuando lo leas, porque si te lo cuento ya te he leído el capítulo y eso es casi piratería, ¿no? Entonces esto tiene que ser una review, no pirata, ¿no? O sí, no sé. De nuevo, como hizo Héctor Chadwick, nos habla positivamente de usar cartas de póker en el mentalismo. Se ve el pasado como cartomago de Colin, así que aquí se ve cómo defiende el uso de las cartas en mentalismo. Y la verdad es que tienes razón, aquí te explica un efectillo que está bastante divertido con cartas. Y oye, si puedes leer la mente para hablar de los más sórdidos secretos de una persona, pues también puedes jugar con unas partiditas de cartas y hacer algo también un poco tranquilito, que no todo en esta vida va a ser tocar las emociones más profundas de un espectador, sino se te va el medio público con depresión y no queremos eso. Bueno, o sí, depende, ¿no? Depende si luego tienes una consulta a tu nombre, ¿no? Y ganas dinero al respecto. También tiene un juego muy divertido con películas. Bueno, tampoco voy a hablar de mucho más, solamente quería acabar diciendo que tiene una predicción del diario, o sea, de lo que va a tocar en el periódico ese día, que parece que es buena. A mí, yo es que no me veo haciendo estas cosas,
pero la verdad es que la idea es buena, está bien ejecutada y se nota que el tipo lo ha hecho más veces. Y ya acabamos con un poco de realmente un artículo teórico sobre el uso de papelitos en escena y una entrevista con Peter Turner, que es uno de estos mentalistas en el que todo lo que hace es propless y a él le funciona o aparentemente le funciona, y pues es este tipo de mentalismo. Y aquí pues es interesante ver un poco esta parte como más de filosofía y de conocer un poco la teoría. Y luego hay un capítulo en el que prácticamente el autor te cuenta su vida, anécdotas y cosas que le pasan, que es un capítulo que es raro, porque como que no es tampoco una reflexión teórica, simplemente pues como te quedas a comer con él y te cuenta un par de movidas, ¿no? Entonces bueno, en general el libro me ha gustado, me lo he leído en 2 días, me lo he devorado y hay ideas que me han parecido súper divertidas, y antes de devolverlo a Dani me lo voy a quedar un ratito para hacer los últimos repasos del libro y bueno, posiblemente ya esté en su casa cuando salga la review. Os quiero decir que os lo recomiendo, es difícil de encontrar a día de hoy, no lo he encontrado en stock y me da pena a veces hacer reviews de cosas que no vais a poder conseguir, pero al menos saber que existen y que igual si algún día vais a la biblioteca de la Juan March, conocéis a alguien que lo tiene o cualquier cosa que podáis conseguir o lo reeditan, porque eso es lo que está pasando ahora mismo, que si invertís ahora en compraros un libro antiguo que está descatalogado por un pastizal, luego os lleváis la sorpresa que al mes siguiente lo van a reeditar y pues ya lo tenéis al precio normal, ¿no? Entonces, si podéis haceros con este libro y os interesa el mentalismo muy seriamente y queréis profundizar de verdad, yo os lo recomiendo. Si el mentalismo para ti es algo curioso, si no te dedicas a esto, si realmente te gusta más otro tipo de magia, no lo veo fundamental para nada. Es un artículo de lujo, muy interesante, es un autor que la verdad funciona muy bien, pero claro, yo entiendo que hablar de libros que son tan caros pues pueden hacer un poco la cosa, y sé que hago mucha incidencia en el precio, pero creo que es importante. Por otro lado, si te estabas valorando si comprarte ese libro de 100 euros o esa chorrada que vas a guardar en el cajón porque ni siquiera sabes cómo lo vas a usar en tu espectáculo, vete al libro, que al menos eso sí que sacarás algo de provecho. En los libros está la magia, y con eso os dejo. Espero que os haya gustado la review. Muchas gracias a Dani y nos vemos en la próxima.